Hola a todos, en el día de hoy vamos a hablar acerca del testimonio. Hemos venido trabajando en toda la terminología alrededor de las cortes celestiales, de los tribunales celestiales, con el objetivo de que podamos saber cómo ir a las cortes celestiales para arreglar todos aquellos casos que tenemos pendientes en las cortes celestiales y los cuales no están impidiendo que lleguen las bendiciones a nuestra vida. Les habla Rocío Figueroa. Por favor, acompáñenme hasta el final de este estudio y descubramos cómo nosotros podemos quitarle el poder al adversario que está tratando de bloquear nuestras bendiciones. Bueno, entonces empecemos. El testimonio. Si nosotros vamos a ver una definición básica del testimonio, el testimonio es una declaración que hace alguien para demostrar la veracidad de un hecho. Así que de eso se trata. Alguien declara que un hecho es verídico o no. Así que de eso se trata el testimonio. Vamos a mirar qué dice la palabra. La palabra en el libro de Nehemías, por ejemplo, capítulo 9, en el verso 34, está Nehemías confesando los pecados de su pueblo, de Israel. Y él empieza diciendo esto: nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley. Eso es lo primero que confiesa. Y después dice, esto es remarcable porque dice, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con lo que los amonestaba. Entonces, él confiesa que no atender, que no estar atento a los mandamientos y a los testimonios de Dios es un pecado. ¿Por qué? Porque esos mandamientos y esos testimonios nos guían, nos amonestan, nos ayudan, nos aconsejan, nos muestran el camino que nosotros debemos de seguir. Si un día se nos presenta un gigante, ya sabemos qué hacer, porque hay un testimonio de Dios acerca de cómo David venció a un gigante. Si hay, no sé, si el enemigo viene persiguiéndonos y quiere acabar con nuestra vida, bueno, nosotros sabemos qué hacer, porque aunque haya un mar al frente y no haya posibilidad de seguir, pues bueno, el Señor abre caminos en medio del mar. Es decir, cada historia bíblica es un testimonio de Dios. Dios testifica la veracidad de esa historia, y si nosotros atendemos a esa historia tanto como a los mandamientos, nosotros podemos ser guiados y aconsejados a través de esas historias. Miremos lo que dice, por ejemplo, Job. Se sabe la situación de Job, tenía toda su dificultad, sus amigos, no sé, se presentaban como jueces contra él. Y eso es lo que sucede muchas veces con nosotros. Es decir, a veces nuestra familia son nuestros peores jueces, nuestros hijos o nuestros padres, nuestros amigos, nuestros líderes. Cualquier persona se presenta como un juez y se levanta como un juez. Y miremos entonces lo que dice Job, porque Job aquí dice, mas he aquí que mi testigo está en los cielos. Entonces, él sabe que el testigo de él está en los cielos, pero no solamente eso, dice, y mi testimonio en las alturas. Si ustedes observan todo lo que hemos venido estudiando, nuestro Dios es todo para nosotros. Él es nuestro testigo, Él es nuestro testimonio, Él es nuestro juez, es nuestro abogado, Él es todo para nosotros. Él es el pago por nuestras deudas. Él es absolutamente todo, y eso es lo que nosotros tenemos que entender aquí. Por eso nosotros nos tenemos que apegar a Él y apegarnos a su testimonio. El enemigo muchas veces nos va a decir que nosotros estamos acabados, pero el Señor dice que nosotros somos más que vencedores en Él. El enemigo muchas veces nos va a decir que nosotros sencillamente no servimos o no valemos para nada, pero el Señor dice que nosotros somos hijos de Él. Eh, el enemigo puede decir muchas cosas, el enemigo y todas las demás personas pueden decir muchas cosas, pero lo que importa aquí, lo que realmente importa es el testimonio de Dios, porque ese es un testimonio fiel y nosotros nos tenemos que apegar al testimonio de Dios. Ahora, no solamente para con nuestra vida, sino para con la vida de los demás, porque a veces el enemigo nos engaña y pretende que nosotros profiramos testimonios en contra de otras personas, pero Dios ha testificado otra cosa por ellos. Así que nosotros tenemos que apegarnos al testimonio de Dios y no al testimonio del enemigo. En el libro de Salmos, en el capítulo 19, en el verso 7, 8 y 9, hay una porción bellísima, bellísima que nos habla acerca de varias, digamos, características, situaciones o conductas de Jehová y que son para nuestra vida. Por ejemplo, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma.
Dice además, el testimonio de Jehová es fiel. Escuche eso, no se aparta ni a la derecha ni a la izquierda, dice exactamente lo preciso y dice que hace sabio al sencillo. Así que si una persona quiere ser sabia, lo mejor que puede hacer es atender la fidelidad al testimonio de Dios. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Dice, los preceptos de Jehová son puros, que alivian, perdón, que alumbran los ojos. Dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Así que vea cuán grande énfasis se hace en todo lo que tiene que ver con el Señor, su juicio, su temor, sus preceptos, sus mandamientos, su testimonio y su ley. Así que lo más importante del testimonio de Dios es la fidelidad. No escuchemos lo que dice el enemigo acerca de nosotros, porque eso no es fiel, eso es mentira, es engaño, porque las armas de Satanás es temor, mentira y engaño. Escuchemos lo que dice Dios de nosotros. No escuchemos lo que el enemigo nos dice acerca de las demás personas, sino que escuchemos lo que dice Dios acerca de las demás personas. De esa manera nosotros estaríamos apegándonos al testimonio de Jehová, y al apegarnos al testimonio de Jehová, pues sencillamente nosotros nos estamos convirtiendo en sabios. Dice la palabra, por ejemplo, en el mismo libro de Salmos, en el capítulo 25, en el verso 10, dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. ¿Para quién? Para los que guardan su pacto y sus mandamientos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando usted conoce el pacto de Dios y cuando usted conoce los testimonios de Dios, entonces usted entiende que todos los caminos de Dios son misericordia y verdad. Pero cuando uno no conoce los testimonios de Dios, uno se puede confundir y creer lo que el enemigo le está contando como testimonio. Por ejemplo, un engaño que el enemigo puede contar como testimonio es, entre más usted hace las cosas que Dios quiere, le va más mal. De verdad, eso no es lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra es que ciertamente el bien y la misericordia de Dios nos siguen todos los días de nuestra vida. Así que no podemos estar atendiendo al testimonio del enemigo acerca de Dios, ni el testimonio del enemigo acerca de nosotros, ni el testimonio del enemigo acerca de nuestro prójimo, sino que atendamos el testimonio de Dios acerca de él, el testimonio de Dios acerca de del prójimo, el testimonio de Dios acerca de nosotros y el testimonio de Dios acerca del enemigo, porque de esta manera entonces nosotros realmente vamos a entender a Dios. Recuerda que la palabra dice, no se alaba el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza, más alábese en esto, el conocer, alábese en esto el que conoce al Señor, porque conocerlo y entenderlo es realmente algo glorioso, glorioso. Y para poder entenderlo, nosotros tenemos que conocer los testimonios de Dios, nosotros tenemos que conocer su pacto. En el mismo libro de Salmos, en el capítulo 78, en el verso 5, dice la palabra, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. ¿A qué se refiere? Nosotros vemos a través de toda la Biblia que Él toma la historia de un pueblo y permite que ese pueblo pase por, no sé, todas las experiencias habidas y por haber. Y cada una de esas experiencias sirven para nosotros como un retrato hablado que nos dice a nosotros, si ustedes hacen esto, va a pasar esto, pero si hacen esto, va a pasar esto. Así que ha sido levantado este Jacob como un testimonio, y que nosotros hacemos bien en estar atentos a ese testimonio. En el mismo libro de Salmos, en el capítulo 31, perdón, en el capítulo 81, en el verso 3 y 5, dice la palabra, tocad la trompeta en la luna nueva. Esto nos sugiere a nosotros la fiesta de las trompetas, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Ahora, de aparte de esto, más adelante en el verso 5 dice, lo constituyó como testimonio en José. Lo que quiere decir que el Señor dio todos unos mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas y cosas en las cuales el pueblo de Israel se mueve, porque el Señor constituyó a Israel como ese testimonio. Ese testimonio que a todas las naciones, y aquí está diciendo que lo constituyó como testimonio en José. Recuérdese que Israel era una sola nación, por el pecado fue dividida y quedó
Israel al norte y Judá al sur. A esa Israel, la del norte, el reino del norte, también se le dice a veces José o se le dice a veces Efraín. Y lo que está diciendo aquí la palabra es que cuando nosotros guardamos lo que Dios ha dicho, eso constituye testimonio a los que están embolatados, perdidos o en otra parte disipados. Veremos también lo que dice el capítulo 119 del libro de Salmos, que es muy amplio en todo lo que tiene que ver con el testimonio. Por ejemplo, en el verso 2 dice, bendecidos los que guardan tus testimonios. Si usted guarda el testimonio de Dios, cuando usted va a dar testimonio acerca de su hermano, acerca de Dios, acerca de usted mismo, o testimonio acerca del enemigo, usted afina o sintoniza su testimonio con el testimonio de Dios y de esa manera usted recibe bendición. Por eso, bendecidos los que guardan tus testimonios. En el verso 14 de este mismo Salmo 119 dice la palabra dice que haya gozo en el camino de tus testimonios. Realmente, si nosotros entendemos los testimonios de Dios, el gozo está con nosotros porque sabemos que lo que estemos haciendo correcto siempre traerá su fruto. En el verso 22 de este mismo Salmo 119 dice la palabra, apártese de mí oprobio y menosprecio, porque yo he guardado tus testimonios. Así que eso va a hacer una diferencia, observe que es enfático el guardar los testimonios, que nosotros sepamos cada historia de Israel, cada historia de José, Josué, de Abraham, Isaac, Jacob, de cada hombre a través de las escrituras, esos se convierten en consejeros nuestros. Dice en el verso 24 de este mismo capítulo 119 de Salmos, dice la palabra, tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Y es cierto, es decir, si usted atiende a cada uno de esos testimonios, pues usted tiene el mejor consejo. Es más, se quedan sin trabajo los psicólogos si usted realmente atiende a los consejos que dice la palabra a través de estos testimonios. En el verso 31 del capítulo 119 dice, yo me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Es decir, si yo me apego, y acuérdese que estamos diciendo la importancia de apegarse, por decir algo, hay una situación de no sé, el enemigo tiene control en ciertas áreas, pues yo empiezo a mirar qué pasó en tal historia o en esta historia, qué hizo el pueblo, qué hizo el hombre prominente o mujer prominente de Dios en ese momento, y eso me va a aconsejar a mí, eso me va a guiar a mí, eso va a permitir que yo no sea avergonzada al final por una situación como esa. En el verso 46 de este mismo salmo dice la palabra, hablaré de tus testimonios delante de los reyes, así que no nos avergoncemos de hablar de esos testimonios, porque esos testimonios realmente se convierten en nosotros en sabiduría, así que confesemos esos testimonios y hablemos plenamente de esos testimonios. En el verso 59 dice, consideré mis caminos, es decir, como que estoy atenta a qué es lo que estoy haciendo, realmente cómo estoy caminando, cómo estoy llevando mi vida, dice, y volví mis pasos a tus testimonios. Es decir, lo estaba llevando desordenadamente, hacía como me parecía o como creía, pero en un momento determinado, cuando nosotros entendemos la importancia de los testimonios de Dios, pues empezamos a decir, no, no, no. En este caso, lo que yo tengo que hacer es esto, porque eso es lo que dicen tus testimonios. En el verso 59 de este mismo Salmo 119 dice la palabra, vuélvesen a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Si una persona le teme a Dios y conoce el testimonio de Dios, esas son las personas que nosotros necesitamos tener cerca. Porque temerle a Dios es estar apartado del mal. Y conocer los testimonios de Dios hará que esa persona trabaje, funcione, opere, hable, diga, se mueva en la dimensión que Dios quiere que viva. Así que esas son las personas que nosotros necesitamos cerca. Por eso el salmista dice, vuélvasen a mí todos los que temen a Jehová y conocen sus testimonios. En el verso 88 de ese Salmo 119 dice la palabra, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. El salmista sabía que el testimonio, y aquí es donde es importante conocer esto, cuando estamos hablando del testimonio de Dios, estamos hablando de lo que salió de la boca de Dios, de lo que Él ha testificado, de las historias que Él ha contado. Porque una cosa es las historias que cuentan otras personas y otra cosa es la historia que cuenta Dios. La historia que cuenta Dios es fiel y perfecta, así que nosotros tenemos que estar atentos a esas historias que han salido de la boca del Señor.
En el verso 95 de este mismo Salmo 119, la palabra dice, los impíos me han aguardado. Eso de me han aguardado es como que me están tratando de cazar, están tratando de ponerme un problema, dice, para destruirme, dice, los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideré tus testimonios, es decir, estoy en problemas, estoy en dificultad, el enemigo quiere hacer daño a mi vida, yo miro los testimonios del Señor y al mirar el testimonio del Señor, al considerarlos, el enemigo no va a poder alcanzarnos. En el verso 99 de este mismo Salmo 199 dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Escuche eso, si nosotros queremos tener gran entendimiento, lo que nosotros tenemos que hacer es meditar y meditar cada detalle, porque la idea de la meditación es que nosotros traigamos a la memoria algo que ya sabemos y lo analicemos y lo analicemos y lo estudiemos y lo comparemos y lo asociemos y hagamos todo lo que tenemos que hacer para que nosotros podamos extraer todo el entendimiento profundo y espiritual que Dios tiene en cada uno de sus testimonios. Dice el versículo 111 del capítulo 119 de Salmo, dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Él considera, esto es tan grandioso, esto es tan fascinante, lo que dice Dios es tan importante que yo lo voy a tomar como una herencia para mí para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Es decir, una persona puede pedir mucho dinero, pero otra persona puede pedir el entendimiento para hacer dinero. Alguien puede tener mucho dinero y un día perderlo todo. Otra persona puede tener el entendimiento cómo hacer el dinero y no importa si un día vuelve y lo pierde, vuelve y lo hace. ¿Por qué? Porque ha entendido. Así que el salmista ha entendido que por heredad va a tomar los testimonios de Dios para siempre, porque realmente son el gozo de su corazón. En el verso 125 de este capítulo 119 de Salmos dice la palabra, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Así que necesitamos entenderlos y conocer los testimonios de Dios. En el verso 129 dice, maravillosos son tus testimonios, y los guardaré en mi alma. Así que considerar que uno los guarda es yo no solamente pienso en ellos, yo los siento y yo los deseo y yo los vivo. Yo quiero vivir esa historia desde la perspectiva del hombre y de la mujer temeroso de Dios que ganó cada batalla por haber actuado de la forma que tuvo que haber actuado. En el verso 138, este capítulo 119 dice, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Así que el Señor ha recomendado esos testimonios a nosotros, que nosotros entendamos cada historia de los hombres y mujeres de fe. Es como que nosotros podamos ver el cuadro, el futuro nuestro. Nosotros no necesitamos consultar a adivinos o personas que sepan acerca del futuro. Por supuesto que no, pero nosotros en la escritura tenemos todo el futuro, el pasado y el presente, porque si hacemos de una manera va a pasar esto y si hacemos de otra manera va a pasar lo otro. En el libro de Isaías es muy interesante porque en el libro de Isaías en el capítulo 8, en el verso 16, la palabra dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Así que el Señor dice que nosotros tenemos que atar esos testimonios y tenemos que sellar la ley en nosotros porque eso nos hace verdaderamente discípulos, seguidores del Señor. Pero en el verso 20 de ese mismo capítulo 8 de Isaías dice la palabra a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es decir, a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido. Así que a una persona no le ha llegado la luz de Dios o todavía está en tinieblas si las cosas que hace o dice no tienen que ver con la ley, con el testimonio de Dios, con lo que ha salido de la boca de Dios. En el mismo libro de Isaías, en el capítulo 14, en el verso 13, la palabra dice que tú decías en tu corazón, es hablando de Satanás, ¿no? Y lo que estaba pensando Satanás hacer. Y es bien interesante porque habla del trono de Dios y cómo se llama el sitio, el monte donde está el trono de Dios. Ese sitio se llama el monte del testimonio. Y la palabra lo que dice es así. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, dice la palabra, a los lados del norte,
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esa era la intencionalidad de Satanás. Pero la idea de este versículo es dejar ver cómo se llama el monte donde está el trono de Dios. Y se llama el monte del testimonio. Cuán importante es el testimonio. El testimonio de Dios sostiene donde está el trono. Así que nosotros tenemos que estar atentos a los testimonios de Dios. No permitamos que el enemigo ponga en nuestra boca testimonio en contra de nadie, en contra de Dios o en beneficio del enemigo, sino que nuestros testimonios tienen que estar alineados con los testimonios de Dios. En, en la palabra en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, en el capítulo 8, del 1 al 4, está hablando la palabra acerca de la sanidad cuando el Señor Jesucristo sana a un leproso. Y es muy interesante porque le dice, mira, no le digas a nadie, sino que ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Así que cuando nosotros somos sanados, cuando nosotros somos limpiados, cuando nosotros somos rescatados, cuando nosotros sentimos esa salvación, es muy importante que nosotros demos testimonio, pero eso no es solamente un testimonio hablado, también es una ofrenda que se da como testimonio. Y las ofrendas, esto será otro tema y otro estudio que analizaremos después acerca de cómo las ofrendas se levantan como un testimonio cuando estamos en tiempo de adversidad o de problemas, porque una ofrenda lo que está diciendo es que nosotros decimos públicamente, testificamos públicamente que Jehová es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios, es nuestro todo. Así que decir eso públicamente nos deja bajo la cobertura de Él, que es lo mejor que nos puede pasar a nuestra vida. También encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 3, en el verso 11, está en el marco de la historia de cuando el Señor estaba hablando con Nicodemo. Entonces le dice el Señor que le es enfático en esto, ¿no? Dice que lo que oímos, lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos. Así que el Señor deja ver la importancia para poder testificar acerca de algo, se tiene que haber visto. Y eso lo dijimos la vez pasada cuando estábamos hablando acerca del testigo. Nosotros no podemos estar testificando cosas que nosotros no hemos visto. Tal vez nosotros solamente vemos como que aparece una señal de algo, pero eso no quiere decir que nosotros estábamos allí y que nos podemos estar presentando como un testigo a dar un testimonio, que puede ser un testimonio que sencillamente va completamente en contra de la voluntad de Dios. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque el Señor está diciendo, bueno, ustedes no han atendido a lo que nosotros hemos estado diciendo. Y cuando dice eso, lo dice en plural, como diciendo, mi Padre, mi Santo Espíritu, yo hemos estado dando testimonio de lo que nosotros hemos visto. Así que atender a las escrituras es atender a lo que Dios ha visto, ha vivido y nos lo expresa y que es fiel y que permite que nosotros tengamos sabiduría y entendimiento. De esa manera nos deja a nosotros una responsabilidad grande, porque muchas veces nosotros nos levantamos como jueces de los demás, criticándolos, juzgándolos, más bien escuchando todo lo que el enemigo nos está diciendo en contra de los demás y expresándolo nosotros como si fuésemos un testigo que vio cuando no hemos visto. Y aunque nosotros viésemos, el testimonio que es fiel es el de Dios. Y si Dios dice que ese es su hijo, ese es su siervo, ese es, no sé, es el proyecto que Dios tiene para vida, es el proyecto que Dios tiene para salvación, ¿quiénes somos nosotros para venir y dañar ese proyecto? Por eso la palabra dice que no podemos tener nada contra nadie, no podemos ni siquiera decir necio ni fatuo a una persona, porque eso traería un testimonio en contra de lo que Dios quiere para la vida de esa persona. Así que nada, espero que haya sido de bendición este estudio y nos vemos en un próximo video hasta que terminemos de definir todas las variantes dentro de las cortes celestiales. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Mil y mil bendiciones. Bye.